Bien, gracias. Gracias a Adit por la invitación, en primer lugar. No con el ánimo de completar la amable presentación, pero sí que quiero destacar una cosa. Es decir, yo siempre me reconozco como académico, pero suelo ser un académico que acaba haciendo gestión, y he hecho bastante gestión y he visto bastantes expedientes de contratación. También me toca estar ahora en la Junta Consultiva de Aragón, de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón. Y bueno, también procuro que cuando estoy en la academia, procuro acordarme también mucho de los gestores, ¿no? Del día a día, de lo que sufren los gestores en los expedientes de contratación. Porque yo creo que de la interacción de esos dos mundos, pues normalmente suelen salir cosas mejores. No siempre, pero normalmente suelen salir cosas mejores. Bien, la intervención de Enrique y mía hemos tratado de coordinarnos. Yo voy a hacer una exposición inicial en la que trataré de deslindar las grandes categorías, intentando clarificar pues esto que decía la presentadora hace un momento, que no está claro, es decir, que ha sido un poco algo construido en España entre la organización y la contratación de manera pues un poco improvisada, para luego dejar la segunda parte de la intervención, que Enrique se centre en el régimen jurídico concreto de los encargos de ejecución. Mi planteamiento, pues, es más amplio a la hora de afrontar el tema, y parte de una cuestión de enfoque que voy a pasar muy rápidamente, pero que siempre digo, porque además creo que hay cosas que es bueno decir, y es bueno decir en los foros académicos y en el ámbito de la gestión, que hay que partir de una cuestión de enfoque al hablar de organización y contratación. En materia de organización y contratación pasa como está pasando en casi todos los ámbitos de la contratación del sector público en España y en otros ámbitos regulatorios de la administración pública o del sector público. Hay una regulación excesiva de la contratación pública, que impacta especialmente sobre la organización del sector público y sobre las formas a través de las cuales los entes del sector público prestan sus servicios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la ley de contratos creo que es el resultado de una tormenta perfecta, de la conjunción de tres elementos, que es una percepción de corrupción generalizada que no hace falta que explique, pero que tiene las consecuencias que tiene y que mediáticamente ha estado muy presente en los medios de comunicación, y que tiene una base fáctica, evidentemente. Es decir, si hay una percepción de corrupción es porque ha habido corrupción, no porque sea un invento de los medios. Pero esa corrupción, esa percepción social de corrupción, se mezcla con una crisis económica como no hemos vivido antes, con una crisis económica muy acentuada, que produce una crisis social, que produce una gran tensión social, y que al final genera, tercer elemento de esta tormenta perfecta, la desafección ciudadana de las instituciones y la quiebra del sistema tradicional de partidos políticos. Claro, en ese caldo de cultivo vamos nosotros y nos ponemos a hacer una ley de contratos. Y quienes cuentan cómo fue la tramitación parlamentaria narran muy bien cómo aquello era a ver quién ponía más, es decir, a ver quién introducía mayores cargas, mayores gravámenes. Por poner un ejemplo, el 118, y lo digo porque además la enmienda fue del grupo por el que yo estoy en el Gobierno de Aragón, manifiesto error. El 118, tal cual está redactado, es producto de una enmienda parlamentaria. Bueno, pues eso es lo que hay. Es decir, en el conjunto de la ley hubo un agravamiento de las cargas a los gestores. Una tormenta perfecta que nos lleva a esto. Pero claro, esa tormenta perfecta, cuando la vemos desde el punto de vista de la organización de lo público y la forma de prestación de los servicios públicos, todavía impacta más. ¿Por qué? Pues porque lo público, lo organizativo, está en el núcleo de la tormenta. Está donde los vientos son más fuertes. El foco se pone en lo público, y sobre todo en lo público. Cuando en la contratación hay dos partes, hay una parte privada, una parte de mercado, que no siempre funciona bien, y una parte pública de gestión, que es la que lleva adelante los expedientes en función de necesidades manifestadas y acreditadas que que obligan a contratar. Es curioso, si comprobamos en la ley, si analizamos y leemos la ley desde esta perspectiva, cómo se acentúan los controles sobre la actividad de los gestores y de los órganos de contratación de una manera extrema con respecto incluso a leyes anteriores, y cómo es verdad que aparecen algunos controles sobre el funcionamiento del mercado, que se relaciona con las administraciones públicas, y se apela a la competencia y al control por parte de los órganos de competencia, pero de manera muy esporádica y muy ligera. Es decir, no hay equilibrio entre el incremento de control, el incremento de garantías, el incremento de cargas sobre la parte pública y los controles, las garantías que se tendrían que haber exigido también sobre el funcionamiento
correcto de los licitadores que entran en contacto con la Administración. Es más, muy posiblemente acabará produciendo distorsiones ese control sobre los licitadores. Hace un momentito se hablaba en las preguntas sobre los lotes. Efectivamente, una de las causas es que afecte a la competencia, que afecte negativamente a la competencia. Pero ojo, porque si alguien quiere utilizar esa causa se va a tener que ir al órgano de competencia para que le haga un informe. Se supone que a través de un procedimiento sumarísimo, pero ya veremos el procedimiento sumarísimo, ¿verdad? En España, cuando en una ley ponemos sumarísimo o excepcional, tenemos un problema. Tenemos un problema. Bueno, pues esos controles, como digo, no son equilibrados. ¿Por qué la ley es así? Pues porque es una ley que ha querido regular la sospecha, que ha incorporado, yo lo llamo ocurrencias a veces, que ha incorporado ideas que aparecen en vinculadas a determinados expedientes, determinados procedimientos y que acaban en la ley. Es una ley que no ha reflexionado suficientemente sobre la necesidad de conectar con la gestión presupuestaria o con el impacto que la exigencia de estabilidad presupuestaria produce sobre el día a día de las administraciones públicas. Es decir, es una ley que ha estado, precisamente porque se ha desarrollado, porque se ha gestado en esa tormenta perfecta, preocupada por cosas que probablemente no eran las cosas que prioritariamente preocupaban al gestor, que estaban en el día a día de la gestión. Evidentemente que es una ley que mejora cosas, es una ley que mejora cosas, pero es una ley que podría haber mejorado más las cosas si hubiese estado bien enfocada. Ejemplos de sobreregulación hay muchos. A mí hablo de los criterios de adjudicación, si los comparamos la regulación en la directiva con la regulación en la normativa francesa con la regulación en la ley de contratos. Es que la comparación no tiene parangón, es decir, en la directiva es media página del 12, en la ley francesa es lo mismo y en la ley de contratos española son como 4 o 5 páginas del Boletín Oficial del Estado. ¿Es necesario? Pues no lo sé si es necesario. Y no sé por qué es tan necesario aquí, no es tan necesario en Francia o en Portugal o en Italia una regulación como la que tenemos aquí. ¿En qué somos diferentes en este punto para llegar a este extremo? Bueno, es una ley, como digo, muy detallada. Es una ley que, a mi modo de ver, por eso Aragón ha recurrido, vulnera las competencias de las comunidades autónomas, porque no nos olvidemos que es básica y por mucho que se empeñe el Estado, lo que regula una directiva no equivale a básico. Una directiva puede regular una determinada materia y esa materia está sujeta a competencia de las comunidades autónomas. El legislador estatal está actuando linealmente y además en sus propias argumentaciones cuando hay conflicto lo pone de manifiesto, pensando que todo lo que es desarrollo de la directiva es básico y no es así. Es una ley que nos va a llevar, hace un momento también se comentaba, al hablar de los tiempos de la contratación, que nos va a llevar a ratificar algo que ocurre en España con normalidad y que yo creo que no debería verse con normalidad, porque es difícil de explicar a los ciudadanos y lo que no se puede explicar fácilmente es que no es normal. Es una ley que lleva a que cuesta más contratar que ejecutar lo contratado, y no una vez ni dos, habitualmente cuesta más contratar que ejecutar lo contratado, y esto no es sensato, no es razonable, porque genera costes, genera unas desventajas competitivas para nuestro sector público muy importantes, y podríamos poner muchos ejemplos. Pensemos cuando se está hablando con empresas para implantaciones en determinados ámbitos y se le dice a una empresa que no, si tu procedimiento autorizatorio va a ser muy rápido, pero el problema es que luego tengo 8 meses de licitación porque el contrato de obra es sujeto a regulación armonizada, y te dice, ¿cómo que 8 meses? Pues sí, pues esto es lo que hay. Es decir, entonces, eso que se asume con normalidad, yo creo que no debería asumirse con esa normalidad. Es una ley que debería ser una ley que respetase al gestor, que no partiese, como veremos luego, de un principio de desconfianza y que potenciase, también se hablaba antes en la ponencia anterior, la profesionalización, que es esencial, sin duda, pero sobre la base de una reflexión previa sobre los contenidos de la normativa de contratación. Uy, algo ha pasado, hay algo hecho mal. Ahora. ¿Es cosa de la Unión Europea? Que es lo que siempre solemos decir. Toda esta presión sobre las organizaciones públicas ¿es cosa de la Unión Europea? Pues bueno, yo creo que no, y no es lo que está pasando en otros países miembros de la Unión Europea. Hay una resolución del Parlamento Europeo del año 2015, hay muchas otras, y de otros órganos de la Unión, que en este caso esa resolución se refiere a un ámbito que afecta muy directamente a la Unión Europea, que es la gestión de fondos estructurales. Y cuando la Unión empieza a analizar qué está pasando con la gestión de fondos estructurales, dice, aquí las cosas no se hacen bien. ¿Y por qué no se hacen bien? Y llega a la conclusión de que, entre otras causas, no se hacen bien porque los Estados introducen mucha complejidad en la regulación de los procedimientos de contratación.
y dice: considera que la Comisión debe introducir directrices detalladas sobre simplificación a fin de informar a los Estados miembros y sus regiones acerca de su cometido de eliminar o al menos de reducir significativamente la carga administrativa y la sobreregulación que se observan a escala nacional y local en los procesos de contratación pública. Lo dice Europa. Pero es que Francia en el 2015 derogó entero el Código de Contratos Públicos y lo sustituyó por una ley de 100 artículos. Es decir, una ley infinitamente más simple que prácticamente lo que hace es adecuar el contenido de la directiva a las categorías conceptuales y organizativas de Francia. En definitiva, una norma que, como digo, responde a mi modo de ver, como consecuencia del contexto en el que se ha hecho, a un principio de desconfianza en el gestor público, fundamentalmente, y a un segundo principio de simplificación asimétrica. Se eliminan trabas, se eliminan cargas para los licitadores, lo cual es positivo, pero ese efecto de eliminación de cargas para los licitadores no se ve compensado con una aligeración de cargas para la gestión, con lo cual va a producir un efecto práctico, a mi modo de ver, limitado. Pero bueno, la simplificación es evidente que resulta asimétrica. Más informes, más justificaciones, más papeles al expediente desde la perspectiva del gestor público y más ligereza en la exigencia de documentación al licitador. No es una ley clara en muchos de esos apartados y algunas de las cuestiones que se han debatido poco después de su entrada en vigor o incluso antes de su entrada en vigor lo han puesto de manifiesto. No voy a entrar en los temas del 118, del régimen de los PANAPs, etcétera, 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 pero claro, es que ha sido esto un poco surrealista, es decir, y crean ustedes que no es porque nos empeñemos unas juntas consultivas en reñir con otras, es que realmente las juntas consultivas piensan lo que escriben, es decir, y hay juntas que tratan de conseguir que sus gestores se vayan a dormir a casa tranquilos aunque se retrase algún expediente de contratación, y hay otras que dicen no, que lo valore el gestor y luego ya se apañará. Pero claro, es que con él ya se apañará. Hay una jefe de servicio asturiana que tiene 7 años de inhabilitación por un fraccionamiento de contrato, que es más que opinable además, porque eran 2 módulos independientes de una aplicación informática. Entonces, claro, por esa falta de uniformidad en los criterios deriva de que la ley no es clara. Y eso va a generar inseguridad y que va a generar a la postre más presión sobre los tribunales de contratos e incluso a veces maniobras de las empresas para obstaculizar expedientes de contratación utilizando el recurso a los tribunales de contratos. ¿Que se puede paliar con las sanciones por temeridad? Por supuesto, pero bueno, es que a veces, como las sanciones por temeridad están limitadas, les sale a cuenta recurrir. En Aragón hemos tenido un ejemplo práctico en el que con la presión de las fiestas del Pilar pues se paralizó un expediente de contratación con un recurso manifiestamente infundado que dio lugar a la correspondiente sanción, pero la empresa consiguió lo que quería, que no se pudiese adjudicar antes de las fiestas del Pilar. Delimitemos lo contractual. ¿Cuál es el objetivo fundamental desde el punto de vista organizativo de la ley? Bueno, pues asegurar que la cooperación entre entidades públicas exentas no acabe falseando la competencia con respecto a operadores económicos privados hasta el punto de situar a un proveedor de servicios privados en posición de ventaja. Es decir, la ley quiere competencia. La directiva quiere que no se alteren las condiciones de competencia entre los operadores privados. Que no se alteren las condiciones de competencia entre operadores privados. Y que de algún modo los entes sujetos no maniobren al relacionarse entre ellos para alterar esas condiciones de competencia. Eso es lo que busca la ley. Pero la directiva fundamentalmente lo que quiere es favorecer la competencia entre los operadores privados en el marco de una actividad pública que es la actividad de contratación. La competencia pues es un principio estructural que todavía lo es más en nuestra ley, y que condiciona en gran medida las fórmulas organizativas que van a poder utilizar las entidades sujetas a la ley a la hora de prestar determinadas actividades o de contratar determinadas prestaciones. Es un principio estructural, decía, que la ley de contratos lleva más allá porque lo conecta con la estabilidad presupuestaria, el control de gasto y la eficiente utilización de los fondos públicos, que es algo que estrictamente no hace la directiva. Esto es, yo no digo que esté mal, puede estar bien, pero es un paso adelante de nuestra legislación, en este caso muy probablemente recogiendo planteamientos de los OCEX, de los órganos de control externo, que constantemente aluden a la búsqueda de la eficacia y eficiencia en el gasto público a través de técnicas de contratación y que están dando ese paso de decir, oiga, si es más eficiente el mercado, no lo haga usted, hágalo, que lo haga el mercado. Algo que, por cierto, choca
con lo que dice el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la sentencia Remondis dice literalmente que la autorización o prohibición para entidades públicas de los Estados miembros o determinadas categorías de entre ellas de ejercer una actividad en el mercado fuera de su acción de interés general es competencia de la normativa interna de los Estados miembros. O sea, yo no digo que esté bien o esté mal esto, pero lo que sí digo es que es una decisión nuestra. O sea, que el limitar el ámbito del sector público como gestor es una decisión española, no es una decisión europea, no nos lo ha impuesto Europa. Y lo dice claramente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es un principio absoluto, y aquí es donde entramos en las técnicas organizativas, la competencia. Por tanto, debe ceder en determinados casos. Debe ceder cuando median decisiones organizativas del sector público, y ahora lo veremos de manera más sistemática. Cede en el ámbito, claramente, de los servicios de interés general, servicios sociales o servicios económicos de interés general, que tienen implicaciones sobre la competencia, sobre el régimen jurídico de contratación, sobre el régimen de ayudas de Estado y muchas otras cuestiones. Ceden, porque lo dice la propia directiva y obviamente también lo dice la ley de contratos, en el ámbito de los servicios a las personas, donde va a haber otras técnicas, donde puede haber otras técnicas no contractuales que se están poniendo en marcha ahora de manera más novedosa en algunas comunidades autónomas. Hay modulaciones en los servicios de carácter intelectual en función de criterios no vinculados a la competencia. Y se podrían buscar otros ámbitos en los que se modula ese principio. En cualquier caso, lo que hay que poner de manifiesto es que la directiva es respetuosa con el margen organizativo del que disponen los Estados, que no todos son encargos, que una cosa es el artículo 12 de la directiva, que es el que habla de las técnicas de cooperación horizontal y vertical, y otra cosa es el artículo 1.4 de la directiva, que expresamente preserva la capacidad organizativa de los Estados para tomar decisiones acerca de cómo, de qué servicios, de qué actividades quieren gestionar y cómo las quieren gestionar. Y aquí hay múltiples posibilidades al amparo de ese artículo 1.4 de la directiva, o que viene, como pongo ahí, del artículo 14 del Tratado de Funcionamiento y del Protocolo 26 en lo que afecta a los servicios sociales de interés general. Pensemos, técnicas como la ejecución por administración. Por cierto, paradójicamente, la ejecución por administración no es básica en esta ley de contratos. Yo todavía no sé por qué, pero no es básica la ejecución por administración, que además ya no es ejecución por administración, porque el colaborador, el empresario colaborador, está sujeto al estatuto del contratista, porque ya no hay una relación no contractual entre el empresario colaborador y la administración, sino que la ley dice que tiene que ser a través de contrato y permite incluso que es el 100% del objeto de la ejecución por administración se contrate, con lo cual esto ya no es una ejecución por administración ni hay una relación de colaboración. Pero bueno, la ejecución por administración, que no tiene carácter básico. Los convenios y las encomiendas de gestión como técnicas de cooperación horizontal del artículo 6. Los encargos a medios propios de uno o varios poderes adjudicadores como técnicas de cooperación vertical del artículo 32 y 33. Luego me referiré específicamente al 33. Una técnica, además, la de los encargos, que se regula limitando las facultades se regula en España, limitando las facultades de autoorganización del sector público mucho más allá de lo que las directivas o la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige, probablemente sobre posicionamientos que van más allá de lo jurídico y que nos llevan a planteamientos ideológicos. En cualquier caso, como veremos, todas estas técnicas habrá que sistematizarlas, hay que sistematizarlas y conectarlas con la directiva. Ahí introduciré ahora, lo veremos, la distinción entre el ejercicio ordinario de competencias, entre aquellas entidades que han sido creadas y existen para hacer algo concreto, donde esa es su función, por eso están en el sector público y por tanto su relación ha de ser de una determinada naturaleza, su relación es organizativa y funcional o competencial, y frente a eso lo que sería el ejercicio extraordinario de otras tareas que sí que habría que canalizar a través de la vía de los encargos. Y luego, como último supuesto, que veremos si me da tiempo, si no lo dejaré enunciado y lo tendrá en la documentación, la prestación de servicios sociales de interés general por entidades privadas vía concierto, que es una técnica fundamentalmente organizativa y de naturaleza no contractual, porque el acuerdo de acción concertada es un acuerdo unilateral, es una decisión de la Administración de índole organizativa con determinada categoría de entidades, al menos en la lógica de la ley aragonesa y creo que también de la ley de Valencia,
vino después. Es organización. Aquí es donde vamos a tratar de sistematizar las categorías de la ley. Es organización crear un organismo público o una sociedad pública para ejercer de forma estable y exclusiva dentro del sector público de que se trate por gestión directa competencias, funciones o tareas determinadas independientemente de que pudieran atenderse por vía contractual, porque esa es una decisión del sector público, cómo gestiona una determinada actividad. Es organización porque lo reconoce la directiva en los artículos, en los párrafos cuarto y sexto del artículo 1. Y en estos casos no hay contrato, no hay adjudicación y no hay encargo. No hay, por tanto, un análisis posible desde la competencia porque estamos organizando el sector público. Es decir, yo suelo expresarlo poniendo un ejemplo que probablemente es exagerado, pero se percibe con mucha claridad. Tan organizativa es la decisión de crear un servicio dependiente de una dirección general como la de crear una sociedad de capital íntegramente público. Tan organizativa es una decisión como otra. Y cuando creamos una sociedad de capital íntegramente público, no creamos una sociedad de capital íntegramente público por si algún día se nos ocurre hacerle un encargo. La creamos para hacer algo, para desarrollar una función. Y lo que tenemos que hacer es crearla bien, dotarla de los medios necesarios y darle un escenario de financiación estable con unas tareas concretas. Es decir, lo que es su PAIF, soportado pues con un contrato programa o con unas transferencias que se documenten a través de un expediente de crédito plurianual o como sea. Pero tan organizativa es una decisión como la otra. Eso es organización y eso lo respeta la directiva y el propio Tribunal de Justicia lo reconoce como una técnica genuinamente organizativa. Frente a eso, ¿qué es encargo de ejecución? Pues el encargo de ejecución es una técnica de relación entre poderes adjudicadores o sobre la base del 33 entre entidades del sector público que no tengan la naturaleza de poder adjudicador, que permite a un poder adjudicador adjudicar directamente a otro, esos son los términos de la directiva, sin seguir los procedimientos de la propia directiva con sujeción al artículo 12, un contrato que de otro modo estaría sujeto. Esa es la lógica de la directiva. El legislador europeo parte de la idea de que es contrato pero no sujeto. Es decir, que es algo que si no estuviese la excepción habría que someter a la directiva, pero como está la excepción no se somete. Desde el punto de vista interno veremos que nosotros, yo creo que correctamente la lectura que hacemos es que no es una relación contractual, sino de otra naturaleza porque no hay, en principio, no hay contrato cuando hay una orden, que es en lo que consiste el encargo de ejecución. Pero el encargo de ejecución, y esto es lo esencial frente a la decisión organizativa, es una decisión puntual, coyuntural, de gestión. Es decir, en un momento dado, al margen de lo que ordinariamente corresponde hacer a un determinado ente del sector público, el ente del que depende decide que haga algo más. Y eso es un encargo. Y ese algo más lo va a tener que hacer con arreglo a las instrucciones que le dé el ente del que depende, con la financiación que le dé el ente del que depende, ya sabemos que en función de tarifas, lo cual tiene toda la lógica del mundo, y de acuerdo con lo que establece la directiva y ahora el artículo 32. Pero el encargo de ejecución como tal no es la técnica ordinaria o habitual de relación entre poderes adjudicadores, es la excepción, casi diría, es lo no previsto si las cosas se hacen bien. Si el ámbito de tareas y el ámbito funcional de una entidad está bien articulado, el encargo de ejecución puede no hacer falta salvo que haya circunstancias imprevistas. Ejemplo que siempre pongo. En el caso de Aragón hay una sociedad, la Sociedad de Gestión Sarga, la Sociedad de Gestión Ambiental y Agraria, que incorpora al operativo de prevención y extinción de incendios forestales, que actúa bajo las instrucciones, bajo las órdenes y de acuerdo con la planificación aprobada por la Dirección General de Gestión Forestal, ¿vale? Esa sociedad, en ese punto, fue creada y existe para eso. No hay otro operativo de gestión de prevención y extinción de incendios en la Comunidad Autónoma de Aragón, solo el de Sarga. No es un encargo, aunque se articuló a través de encargos. Ahora ya la Cámara de Cuentas nos dice que no es un encargo, obviamente, es que no lo es. Lo que usted tiene que hacer es incorporar esa actividad con normalidad, con una programación plurianual en sus presupuestos, en los presupuestos públicos y en el país de la entidad, y dotarla de las correspondientes transferencias presupuestarias de acuerdo con esa programación, porque va a hacer eso sí o sí. Ahora bien, cuando el río Ebro se desborda,
que es algo que en principio puede ocurrir, que ocurre periódicamente, pero que es muy difícil prever en un PAIF, es esa misma sociedad con su personal la que realiza tareas para o bien contener el río o bien paliar los daños que ha generado en determinado momento. Eso es un encargo, porque no está previsto y porque la Administración tira de unos medios de los que dispone para desarrollar una actividad que de otro modo pues tendría que haber sacado al mercado. Por tanto, pongamos cada técnica en su sitio, porque el paraguas que les da la directiva también es distinto. El artículo 1 en el caso de las técnicas organizativas, el artículo 12 en el caso de los encargos. Esto es, casi diría, una provocación, porque es una comparación entre el régimen al que la ley sujeta al subcontratista y el régimen al que la ley sujeta a la entidad que recibe un encargo, ¿vale? Entonces, ahí pues hay algunos criterios que yo creo que es bueno que los tengamos en cuenta, ¿no? No es tan diferente la relación y, sin embargo, la ley es muy generosa porque lo impone la directiva y el Tribunal de Justicia en relación con la subcontratación, y en cambio es muy restrictiva en relación con la contratación, que no subcontratación, contratación que realiza una entidad que recibe un encargo de ejecución. Bien, a partir de ahí, y voy concluyendo, la cooperación horizontal la tenemos regulada en nuestra ley en el artículo 6, con unos criterios que en ella se fijan: cooperación horizontal entre entidades pertenecientes al sector público, que se documentará a través de convenio, y que cuando son entidades públicas, además, podrá ampararse en encomiendas de gestión de las reguladas en la Ley de Régimen Jurídico. Ahora ya sí que parece que conceptualmente está clara la distinción entre encomienda de gestión, que es una técnica de relación entre entidades del sector público, y encargo de ejecución, que es una técnica que aparece, en el sentido en que lo he dicho, en nuestra Ley de Contratos. Que dicha cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas con el interés público y que los poderes adjudicadores participen en el mercado abierto menos del 20% de las actividades objeto de cooperación. Cooperación horizontal que puede dar lugar a la creación de nuevas entidades que asuman la gestión de competencias de las entidades que las crean. Y esto también lo ha reconocido, la sentencia Remondis es muy clara en este sentido y pone las condiciones en las cuales crear una entidad y asignarle todas las tareas por parte de las entidades que la crean no es encargo, ni está sujeto a la Ley de Contratos, ni plantea problema alguno, con esas condiciones de autonomía de la nueva entidad. En cuanto a la ley contempla también la contratación conjunta, sin más, dentro de lo que serían las técnicas de relación, de cooperación entre los poderes adjudicadores. Esto viene directamente de la directiva, entonces no plantearía más problemas en principio que los que se plasman en la nueva norma. Y la ley contempla también la cooperación vertical. Sí que es verdad que, como Enrique nos dirá, con un régimen infinitamente más amplio, más extenso que el que regula la directiva. Pero ojo, no solo la directiva, la ley francesa, la ley italiana, la ley portuguesa y cuantas leyes nacionales yo he podido examinar, porque me entiendo con el idioma. Es decir, somos los que más hemos regulado los encargos de ejecución en España, y además los que de manera más restrictiva los hemos regulado, lo cual es curioso, incluso a veces con exigencias que a mí me resultan curiosas. Es decir, oiga, tiene que haber previsión estatutaria, y si no, usted no es medio propio. Oiga, pero si el poder, si quien le realiza el encargo es el que le modifica los estatutos, o que lo tienen que autorizar. Es decir, hay una serie de exigencias que son redundantes con la propia situación de dependencia de la entidad que recibe el encargo con respecto a la entidad a la que la realiza. Pero bueno, ese régimen, sobre eso Enrique nos dirá. En el tema de servicios sociales, de interés general y servicios a las personas, simplemente lo apunto como un elemento más de excepción, de técnica que está ahí entre lo organizativo y lo contractual, que a mi modo de ver es una técnica fundamentalmente organizativa y que, bueno, se plasma o bien en algo que es distinto de lo contractual, que son los conciertos sociales, que es lo que aparece al final, o bien en regímenes que vienen de la directiva en gran medida, de reserva de contratos, de reserva de ciertos contratos de servicios sociales o culturales a centros especiales y empresas de economía social, concretamente, las reservas de contratos o lotes a centros especiales de empleo y empresas de inserción, o el régimen especial de contratos de servicios a las personas, que, como saben, también proviene de la directiva. Nada más. En principio, ahora ya, Enrique. No, si quieres, sí, que me está resultando interesantísimo. Cuanto más hablas tú, menos tengo que hablar yo. Y os cuento. Bueno, pongamos en...
pongo yo aquí? A ver, ¿esto cómo va? Tengo el ratón aquí. Hola, buenas tardes. A mí me gusta ser telonero tuyo porque la verdad es que no es la primera vez, llevamos muchas, desde que se aprobó la ley de contratos, hemos escrito juntos mucho y hemos hecho muchas jornadas juntos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Pues yo puntualizar algunas cosas y hablar sobre todo de los encargos de gestión y el servicio público. Bien, os he escrito un libro, os he traído una ponencia de 50 y tantas diapositivas, la dejo ahí, pero lo que quiero es, por lo menos, siempre digo lo mismo, traigo mucho y así hablo de lo que considero más importante que debemos hablar. Simplemente deciros que yo pertenezco a la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo. Empezamos con la vivienda, luego con el suelo, luego con los servicios y ahora por gestionamos hasta cementerios. Bien, es verdad que es la última residencia que se tiene en este mundo, pero somos sociedades instrumentales y estas sociedades instrumentales, sobre todo en la crisis, a mí me ha llamado un gerente diciendo: oye, acabo de salir del despacho del alcalde que pasado mañana me hago cargo del cementerio. Pues sí que estamos bien, que la empresa ha cerrado o que la parroquia se ha hartado y tenemos que tenerlo. Simplemente tenéis aquí nuestra presentación, quiénes somos, qué hacemos y que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana pues tenemos todas estas empresas, desde pequeñitas hasta grandes, EIG, lo que sea. Bien, ¿qué es lo que yo quiero hablar? Y voy a hablar poco, pero porque en teoría, al ser una mesa redonda, lo ideal es que luego haya un poquito de diálogo. Bien, esto es amplísimo, pero voy a ir dando picotazos en cada uno de ellos en función, un poco completando también lo que ha dicho Julio. En primer lugar, hacer un cuadro de las relaciones entre los entes instrumentales y la administración, porque es que ha sido kafkiano. Hemos tenido, aunque hay una cosa que me tranquiliza mucho, el problema surgió con la ley 30/90, con la ley 30/92, con el artículo, creo que era el 14 o el 11, cuando empezó a hablar de las encomiendas de gestión, que no podía ir a sector privado, a empresas privadas sometidas a derecho privado. Entonces ahí empezamos a tener problemas. Pero bueno, hay una solución y hay algo claro, y es que el otro día, hablando con un secretario amigo de mi padre ya mayor, me decía: entonces hemos vuelto a lo de siempre. Con la nueva regulación y la clarificación de los encargos, hemos vuelto a lo de siempre. Las empresas gestionan servicios y nos olvidamos de las encomiendas, de los encargos. Pues sí, con carácter general sí. Para cosas puntuales, como precisamente ha dicho Julio, tendremos que ir a encomiendas. Pero normalmente las sociedades públicas, los entes instrumentales públicos, 100% de la administración, somos una forma de gestión directa de un servicio público. Veréis cómo lo define el propio Tribunal Supremo y cómo lo deja clarísimo. Bien, veremos ese cuadro. En segundo lugar, la distinción fundamental, como ha dicho Julio y como nosotros mantenemos desde hace tiempo, una cosa es la relación ordinaria de siempre, ejercitando competencias, que es la gestión directa del servicio público. Veremos qué es el servicio público, y otra cosa es el encargo a medio propio, la gestión o la relación extraordinaria, puntual, concreta, y veremos las condiciones de uno y otro. Bien, con respecto a las relaciones instrumentales, os he hecho aquí un cuadrito que así que queda, y aquí lo vamos a analizar. Es lo mismo que ha dicho Julio. Tenemos, en primer lugar, unas relaciones internas, que son las relaciones que se basan fundamentalmente en la potestad de autoorganización de la administración. Autoorganización. Pensar una cosa, hay algo bueno que ha hecho la nueva ley de contratos, de lo poco que por lo menos estoy viendo desde mi confesionario en la asociación, de lo poco, y es que por lo menos vamos a dejarnos de regular la potestad de autoorganización. Vamos a dejarnos de regular la gestión de servicio, que eso lo regule la normativa sustantiva. Nosotros entraremos a cuestiones puntuales. Bien, entonces, relación habitual. La gestión habitual de gestión de servicios. Una sociedad, como dice Julio, no se crea para un eventual encargo, se crea para gestionar algo. Hay una memoria de municipalización,
hay una serie de acuerdos, hay un objeto social, hay una serie de criterios que determinan que a partir de ese momento va a ser la sociedad la que va a gestionar ese servicio. ¿Tiene sentido que para cada cosa que haga tenga yo que hacerle un encargo? No tiene ningún sentido, el más mínimo sentido. Y más si tenemos en cuenta que entramos en la dinámica de los encargos de gestión, de los recursos contractuales y demás. Hay una reciente resolución muy interesante, que la hemos comentado varias veces, del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, precisamente analizando sobre Manresa, que asumía el servicio domiciliario de agua, o sea, de suministros, que rechaza el recurso porque dice que no es objeto de recurso. Que cuando un ayuntamiento lo que le dice a su sociedad, esté creado para esto, gestióname este servicio, le está haciendo un encargo. Y como no le está haciendo un encargo, no es objeto de recurso contractual. Que yo podré discutirlo la vía de lo contencioso, que podré, por falta de justificación, por lo que yo quiera, pero no es un recurso contractual porque no nos encontramos con un contrato y mucho menos con un encargo puntual de gestión. Bien, frente a esta relación habitual existen dos tipos de relaciones no habituales. Si nos entramos dentro de una materia objeto de la ley de contratos, nos encontramos ante un encargo a medio propio, del artículo 32. Y si lo que nos encontramos es una relación entre administraciones, nos encontramos con una encomienda de gestión del artículo 11 de la ley de procedimiento. Fijaos que la ley de procedimiento excluye específicamente a los sujetos privados. Cuando se trata de una relación de cooperación vertical entre no medios propios, es decir, luego veremos las condiciones que exige la ley para que seamos medios propios, nos encontramos con una relación contractual. Y ahí hay dos formas: la contratación general de prestación de servicio, y cuando yo lo que tengo es una sociedad mixta, lo que es un partenariado público, privado, institucional, tengo que tener unas condiciones para poder realizar los encargos. Lo tenéis en la disposición adicional, creo que es 12ª. Y luego las relaciones externas de cooperación horizontal. Bien, el esquema de la relación está claro. La relación interna es la administración con su ente instrumental y el ente instrumental con el contratista. La primera es una relación in-house, que no está sujeta a la ley de contratos y por lo tanto es potestad de autoorganización, y la otra sí que es contractual. Fijaos que en la relación externa hay algo que nosotros desde AUS siempre hemos discutido mucho, y yo siempre se lo digo a los míos: cuando te hablen de subcontratar, desconecta. Nosotros no estamos subcontratando, nosotros somos poderes adjudicadores, somos contratistas, somos poder adjudicador prima facie. El que subcontrata es el contratista nuestro si realiza subcontratación. Nuestro contrato es el primero. Y bien, es verdad que a veces hasta la propia ley comete el error de hablar de subcontratación. Nosotros no subcontratamos, nosotros contratamos por primera vez. Bien, y luego además hay otro aspecto que es importante que tengamos en esta regulación, y es que tenemos lo que yo llamo el criterio español. ¿Cuál es el criterio español? En primer lugar, por empezar por lo más bajo, y eso es algo que ha puesto Julio Tejedor lo ha indicado muchas veces: tratamos peor a nuestros entes instrumentales que al contratista. Queremos prohibir más actuaciones de nuestro propio ente instrumental que del contratista en temas de contratación. Y luego hay otro criterio, que es un invento nuestro, que es la llamada idoneidad cuantitativa. ¿Qué es la idoneidad cuantitativa? Invento español que se plasmó por primera vez en la normativa contractual de Navarra. En fin. Bien, ¿qué dice esto? Fijaos, la Unión Europea dice que cuando yo, administración, tengo un medio propio y a este medio propio le quiero encargar algo, o quiero que ejecute o quiero que gestione algún servicio, tiene que tener idoneidad. Tiene que tener capacidad para poder ejecutarlo. Tiene que tener medios personales, técnicos. Pero no quiere decir que tenga que ejecutar porcentualmente la obra. Os pongo el ejemplo. Nosotros, sociedades públicas, normalmente que gestionamos urbanismo y promovemos vivienda. ¿Quiere decir la idoneidad que tenemos que ejecutar el 60% de una obra?
Es decir, volvemos otra vez al sistema antiguo de que la propia administración tenga que tener las cuadrillas para ejecutar el 60% de la obra. Y si además le añadimos que las sociedades públicas instrumentales, sobre todo las urbanísticas, tenemos prohibido por ley ejecutar materialmente las obras, ¿dónde estamos? Ya os digo, gracias a Dios, este criterio cuantitativo conseguimos al final, que ahora lo veremos, meter una enmienda en la ley de contratos que aparece en el párrafo 7º, que excluye de la idoneidad cuantitativa cuando lo que se está es gestionando un servicio. Ahora lo veremos. Bien, el segundo tipo de relaciones, las relaciones externas, y ya por concluir un poco lo de Julio, lo tenéis ahí, que es lo que nos han hablado. Administración con un ayuntamiento puede hacer un convenio y a través nuestro, el ente instrumental, realizar una determinada prestación. Pero en fin, aquí no entro, lo tenéis ahí. Bien. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Pues nuestro planteamiento es que las relaciones habituales son gestión de servicio y las relaciones no habituales son encargo a medio propio. Vamos a analizar qué entendemos por gestión de servicio y vamos a analizar las condiciones de medio propio. ¿Qué es el servicio público? Porque esto es uno de los temas también bastante debatidos en nuestra doctrina, o por lo menos que a mí me ha planteado muchísimos problemas. Es que voy al secretario y le digo que voy a tener que realizar un polígono residencial y me dice el secretario que no es servicio público. Oiga, ¿qué es servicio público? Yo creo que el concepto de servicio público está perfectamente claro en la ley de bases de régimen local. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias. Mirad lo que dicen las comunidades autónomas, lo vinculan con la competencia, pero es que la jurisprudencia lo deja perfectamente claro. No solo para el ámbito local, sino también para el ámbito autonómico. Cuando yo lo que tengo una sociedad que está desarrollando una competencia mía, y es esa sociedad la que dentro de mi ámbito de autoorganización es la que va a desarrollar esa competencia, es una sociedad de gestión de servicios, porque está ejecutando un servicio. ¿Qué formas hay de gestionar los servicios? Pues también está claro. Aquí el más claro es el artículo 85 de la Ley de Bases. Sociedad mercantil 100%, y ahora, fijaos, ahora ya no, pero ahora veremos lo que dice la legislación de contratos. La sociedad de economía mixta, los PPPI famosos. ¿Qué dice la normativa contractual con respecto a los modos de gestión? La ley de contratos anterior lo dejaba perfectamente claro en el artículo 8. Cuando hablaba del contrato de gestión de servicios públicos, decía, oiga amigo, tenga usted cuidado que cuando esté gestionando servicios, las reglas de la ley de contratos para el contrato de gestión de servicios no se aplicarán cuando lo que yo estoy es gestionando un servicio a través de una sociedad creada específicamente para ello. Y estaba clarísimo en el artículo 8.2. Lo malo del artículo 8.2 es que estaba antes del 4 y antes del 3, y por lo tanto después y había gente que no pasaba de ese artículo y siempre decía que nosotros actuábamos por encomiendas de gestión. Oiga, no te quedes en el 4, vete al 8 y verás cómo lo entiendes. Fijaos que lo que decía era muy claro. Las disposiciones de esta ley referidas al contrato no serán aplicables a los puestos en los que la gestión de servicios se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni aquello en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública. Fijaos en esto, porque es lo que conseguimos meter en la ley de contratos nueva, en el artículo 32. Conseguimos que al final la nueva ley de contratos reconociera también la excepción. ¿Por qué? Porque la nueva ley de contratos para mí dice algo muy interesante a efectos de los que gestionamos servicios a través de entes instrumentales. Dice, a partir de ahora vamos a olvidarnos de la gestión de los servicios. Va a ser la propia normativa sustantiva y no lo va a regular la ley de contratos. Vamos a suprimir las formas de gestión indirecta y demás. Solamente vamos a tener en cuenta la sociedad de economía mixta, porque sí que es verdad que es un partenariado público-privado institucional, y sí que es verdad que para tener relaciones con ella voy a tener que aplicar la ley de contratos si no he previsto suficientemente al convocar a la sociedad. Bien, ¿qué conseguimos meter?
pues que sobre el criterio de idoneidad cuantitativa se excepcionase a las sociedades o los entes instrumentales que están gestionando servicios. Conseguimos hablar con los distintos parlamentarios y dijimos, oiga, que ha habido un error, se han equivocado, se les ha olvidado transponer algo que decía muy clara la ley anterior, no inventamos nada, conseguimos. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que gracias a esta nueva enmienda ya hay distintas resoluciones y demás que dejan perfectamente claro, oiga, amigos, usted esa limitación cuantitativa que tiene no se aplica no solo en un encargo a medio propio, sino cuando efectivamente, que es cosa distinta, se esté gestionando un servicio. Y esa gestión, pensar una cosa, es que esto es una carga de profundidad. Si mañana una sociedad pública, porque no ejecuta porcentualmente un tanto por ciento elevado de una obra, no tiene idoneidad, un servicio de un ayuntamiento, pasado mañana puede tener el mismo problema. Si nos metemos una teoría neoliberal, al final la administración va a servir para 4 cosas. Bien. Segundo tema, el encargo a medio propio. Aquí el problema que estamos viendo ahora es que partiendo de la base de esa distinción fundamental entre la gestión directa como actividad habitual y ejercicio de competencia propia, frente al encargo a medio propio como actividad concreta puntual. Os pongo un ejemplo. Lo mismo que nos hablabas antes de Sarga. Una sociedad pública, sobre todo si es mercantil, el objeto social no le vincula totalmente. Quiero decir, si imaginaos que yo soy una sociedad urbanística y en un momento determinado, a través de la técnica del medio propio, se me quiere encomendar algo que excede de mi objeto social, si es un elemento puntual y concreto no hay problema. Mercantilmente no tiene ningún tipo de problema. Para eso está previsto, desde mi punto de vista, el encargo a medio propio. ¿Qué condiciones, qué regulación tiene el encargo a medio propio? Y me centro un poco en lo que me tocaba. En primer lugar, lo regula el artículo 32. Este artículo 32 es bastante interesante porque supera bastante al artículo 24 y además prevé distintas cuestiones. En primer lugar, que no tendrá la consideración de contrato, que se tiene que referir a medio propio, ahora veremos las condiciones, que puede ser de una o varias administraciones, cuando se habla del control conjunto, los problemas que hemos tenido con la taxa y todos estos, que si eran 2, bueno, ya está bastante solucionado, que pueda ser de primero o segundo escalón. Tenía delito que muchas veces nosotros, con sociedades nuestras, 2 sociedades de una misma administración, no se podían realizar encargos entre ellos porque tenía que... Vamos, ahora está claro el tema. ¿Qué concepto tiene el medio propio? En primer lugar, el medio propio es lo que, desde mi punto de vista, es lo que toda la vida se ha llamado el ente instrumental. Es aquel ente que tiene la administración, que es propiedad suya y que puede ejecutar determinados aspectos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el concepto de medio propio, desde el punto de vista de la normativa europea, no se centra exclusivamente en los encargos de gestión, sino que es una condición subjetiva que tiene un ente instrumental, que forma parte de ese ámbito conjunto de la administración y se puede utilizar para las encomiendas de gestión, para los encargos a medio propio o incluso para las relaciones de autoorganización o de servicio. Tenéis aquí una definición que os he hecho yo. Pero en fin, vamos a ver los criterios generales porque aquí es una de las cuestiones que estamos teniendo desde AOS mayor número de problemas. En primer lugar, el control. Dice la ley que para que un ente sea considerado medio propio, el poder adjudicador debe ejercer sobre el ente destinatario del mismo un control directo o indirecto análogo al que ostenta sobre sus propios servicios o unidades. Está clarísimo. Son los capitales, la participación, son 100% nuestros. Pero es que no solo eso. La propia administración forma parte de los órganos de gobierno y nombra a los órganos de gobierno. Pero es que anualmente, en primer lugar, se nos dice, oiga, es que ustedes los entes instrumentales van un poco de por libre. No, nosotros como ente instrumental, nuestras previsiones de ingresos y gastos forman parte o son parte aneja del presupuesto que aprueba el Pleno. Nuestro plan de empresa
también lo aprueba el Pleno y forma parte de los presupuestos de las corporaciones. Pero es que además, una vez ha pasado todo ese recorrido, que nosotros tenemos que aprobar por auditores y demás, vuelve a la cuenta general y se vuelve a aprobar. Luego estamos perfectamente controlados, tanto desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista de ejecución, con nuestros planes de empresa como nuestro punto de vista económico. Segundo lugar, el problema más gordo, lo de la actividad principal. ¿Qué se entiende porque la actividad principal sea... Bien, yo he llegado a ver interpretaciones que dicen que para que yo pueda ser medio propio de una administración, yo, sociedad pública, tengo que recibir el 80% de mi actividad, tiene que ser encargos o encomiendas de la administración. No, señor, la ley no va por ahí, Europa no va por ahí. Europa habla de cometidos confiados. Si yo estoy ejerciendo la competencia de ese ayuntamiento en una serie de materias, ¿eso no son ejercicios confiados? ¿O me tengo que ir solo a lo que se ha confiado a través de encargo o encomienda de gestión? Bueno, pues teníais que ver la de informes e interpretaciones tan alucinantes que hemos estado viendo, ¿vale? Si el 80% de mi propia actividad forma parte del ejercicio de la competencia del municipio, se lo encargo, yo formo parte de eso, pero no de encomendados, confiados, que es un concepto mucho más amplio, y sobre todo si encomendados los vinculamos con encomiendas. No, oiga, lo que usted nos venga a través de un encargo de encomienda, oiga, no tiene ningún sentido, pero ojo, está pasando. Los requisitos jurisprudenciales, determinación. Esto estoy con Julio. Vamos a ver, Europa te dice, y se ha justificado, y siempre te justificar, que tiene que aparecer específicamente en los estatutos que soy medio propio, ¿vale? Y los estatutos que sean anteriores a la ley y hablen de ente instrumental o de medio participado, no tiene el más mínimo sentido. El derecho europeo es un derecho eminentemente sustancial, no formal. O a ver si a un juez europeo le puedo yo argumentar que porque no aparece en mi estatuto es el concepto medio propio, no soy medio propio de mi administración. Tiene el más mínimo sentido. Pero bueno, sí que es verdad que nuestra ley establece la obligación de determinarlo formalmente. Bien, es verdad que había alguna resolución vuestras de Aragón y demás, donde dice que... Dos minutos, porque ya sí, no, ya estoy acabando. Pertenencia pública, 100%. Eso no existe ningún tipo de problema. Los requisitos formales del encargo, no hay problema. Hay que formalizar el documento, publicación en la plataforma, recurso contractual. Ojo, os enlazo con la resolución esta. Si yo lo que estoy es autoorganizándome, no tengo ni que publicar y no está sujeto a recurso contractual. Los requisitos están sometidos a la ley de contratos en la ejecución de esos encargos y la verificación y la idoneidad y demás será progresivamente. Bien, aquí simplemente os dejo cómo justificamos la enmienda. ¿Por qué? Porque el que la enmienda deja claro que una cosa es la autoorganización y la gestión del servicio y otra cosa es el encargo a medio propio, se discute y hay muchas. Bueno, pues os pongo aquí la interpretación auténtica que hace el legislador, que es la justificación de las enmiendas. Cuando se os discuta que por qué se ha puesto esta ley, que si eso no tenía nada que ver con lo que vosotros estáis diciendo que sois potestad de autoorganización, simplemente presentarle, aquí tenéis las dos, porque se presentaron una por el PSOE y otra por el Grupo Mixto, tenéis ahí la interpretación auténtica, que es la que hace el propio legislador. Ahí la tenéis para que os sirva. Bien, y ya sin más, he intentado ajustarme lo más posible.